Coronavirus, retomemos una historia que ya le adelantábamos desde el día de ayer. Nuestro compañero Álvaro Delgado en el semanario Proceso publicó un reportaje sobre cómo la Fiscalía General de la República ya está tomando acciones judiciales, particularmente contra funcionarios del gobierno anterior que dejaron muchas dudas en el caso Ayotzinapa. Saludo a mi compañero Álvaro Delgado. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio. Encantado de estar en su espacio. Gracias por despertarte temprano para tomar esta llamada. No, hombre, ya no es temprano, a las 8 de la mañana. Temprano es a las antes de las 7 y yo me tengo que levantar de mí porque mis hijos tienen que ir a la escuela. Bueno, las medidas familiares siempre nos ganan. Pero claro, platícanos sobre este reportaje que publicaste en Proceso. Sí, efectivamente, como tú señalas, la Fiscalía General de la República ha decidido ya ejercer acción penal contra personajes que están implicados no solamente en la participación de la noche de Iguala, específicamente en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, sino también en contra de quienes encubrieron de manera particular la participación de autoridades federales, el Ejército, la Policía Federal, como es el caso de del director de la Agencia de Investigación Criminal de lo que entonces se llamaba la PGR, Tomás Herón de Lucio. Este reportaje lo publico porque tuve información no solamente de nuevos elementos que tiene la Fiscalía General, sino porque precisamente ya se solicitó a un juez la orden de aprehensión en contra de Tomás Herón. Oye, Álvaro, perdona que te interrumpa, sí, pero aquí creo que vale la pena hacer el apunte. Sí. Estas investigaciones que se realizan ahora desde la Fiscalía General de la República es gracias a que fueron los propios padres o los propios familiares de las víctimas los que le solicitaron al gobierno federal pues que el asunto no se olvide, sino que se emprendieran acciones legales en contra de estas personas. Es decir, fue una petición de los familiares. Indiscutiblemente. La lucha de los padres de los 43 tiene prácticamente todo el tiempo desde que desaparecieron, ya 5 años y medio, ¿sí? Que precisamente se cumplen este mes de marzo, y la demanda siempre ha sido que se investigue y se esclarezca a fondo el caso, y desde que el entonces procurador Jesús Murillo Caram dio a conocer la verdad histórica, así denominada por él, sobre el caso, hubo impugnación, incredulidad, porque no había información que era pública y que sencillamente se dejó de lado. En particular, la participación de elementos del Ejército del 27 Batallón de Infantería establecido en Iguala, que supuestamente no participaron en nada. Y gracias a la exigencia de los padres, no solamente la nueva Fiscalía General de la República, que tiene autonomía constitucional, sino también el que López Obrador se haya comprometido a aclarar el caso, a llegar a la verdad, una promesa que hizo en la campaña y que después ha ido procesando a partir de crear esta comisión que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas, que tiene rango constitucional y que también se generó en la propia Fiscalía General de la República una unidad de investigación especializada con la participación, además de los expertos internacionales. Todo eso ha ido generando condiciones para que existan, nuevos elementos que conduzcan al esclarecimiento del caso. En el caso particular de la participación del Ejército, los propios padres de familia pidieron que se ejercite acción penal contra los militares que claramente participaron esa noche en los hechos, por lo menos en su presencia en medio de la persecución, de la detención
y luego de la desaparición de los 43 jóvenes. De manera particular, si tú me permites, hay tres militares que están plenamente identificados desde esa noche que participaron. Uno es un capitán del ejército, José Martínez Crespo, otro, el teniente Joel Chávez, y un tercero, el soldado Eduardo Mota. Contra esos tres específicamente, los padres solicitaron ya que se ejerza acción penal, no solamente por las omisiones de esa noche, sino por eventuales delitos que hayan cometido. Y hasta donde yo tengo conocimiento, con base en información oficial, también contra ellos, y no solamente contra Tomás Cerón de Lucio, se va a ejercitar ya acción penal. Vaya, pronto podríamos hablar entonces de consignaciones, Álvaro. Es muy probable que así sea, sobre todo por la relevancia que cobra el hecho de que rindan testimonio nuevamente, porque hasta donde yo entiendo hay ya información en el sentido de que los jóvenes no solamente fueron privados de su libertad la noche de Iguala y fueron desaparecidos por grupos criminales, sino que sí hubo participación directa de militares, de la Policía Federal en los hechos, y esto claramente pues va a derrumbar lo que ya ha quedado de alguna manera derrumbada, pero desde el punto de vista procesal, que es la verdad histórica de Jesús Murillo Caram. Es decir, estamos ante la posibilidad de que de una vez por todas se conozca realmente qué fue lo que sucedió esa noche y dónde están los jóvenes que fueron desaparecidos por los grupos criminales, de manera específica los Guerreros Unidos, y quienes fueron cómplices de esta desaparición. Entonces, en la broma histórica, verdad histórica de Murillo Caram, lo que sucedió fue que empezaron a ocultar las acciones de los militares. Es lo que se está revelando de alguna forma. De los militares y de agentes de la Policía Federal que también, hasta donde yo tengo conocimiento, no se explica complicidad sin que exista corrupción y connivencia entre grupos criminales, narcotraficantes de manera específica, y autoridades militares, autoridades de la Policía Federal, así como las policías preventiva estatal y ministerial de Guerrero. Es una red de complicidades que va a tener que aflorar. Ya ha ocurrido, pero ahora desde el ámbito procesal, porque no es lo mismo que existan los testimonios de mucha gente que acreditó precisamente la participación esa noche del ejército, a que ya exista esta información en el expediente y que precisamente se ejerza acción penal contra los implicados. No hay que perder de vista que pues muchas de la verdad histórica de Jesús Murillo Caram, del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue construida también con base en torturas, la tortura que encabezó Tomás Cerón y que pues permitió justamente construir esta hipótesis de que los jóvenes fueron desaparecidos y fueron quemados en el basurero de Cocula, y en realidad lo que se buscó entonces fue encubrir esa enorme corrupción, esa colusión de autoridades con narcotraficantes, con grupos criminales, y esto es lo que en esta nueva etapa de la Fiscalía General de la República, pero también de la Comisión del Gobierno Federal, va seguramente a emerger. Perfecto, Álvaro. Ya nada más para terminar, justamente en tu nota hablas de demandas que le hacen los padres de familia a López Obrador. Sí, bueno, hay en esta tónica, tanto ¿no? a la Fiscalía General de la República como al Poder Judicial y, claro, al Presidente de la República. Es la reunión que ocurrió la semana pasada, el 5 de la semana pasada, fue muy relevante porque por primera vez en la historia se reúnen los titulares de dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, el responsable de la Fiscalía General Autónoma y
en esa reunión no solamente hubo la exigencia de los padres a cada una de esas entidades, sino que también se firmó un convenio de colaboración entre los titulares del Ejecutivo y del Poder Judicial, López Obrador y Arturo Saldívar Lelo de la Real, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de Alejandro Gertz Manero, el fiscal, con el propósito de acelerar todas las cuestiones jurídicas, tanto para que se aceleren los procesos que están en curso, como para eventualmente que se libren órdenes de aprehensión contra otros implicados. Y, como tú bien lo dices, hubo exigencias a los titulares de estos poderes y al propio fiscal, con el propósito efectivamente de que se acelere todo, porque parte de la lentitud para dar resultados tiene que ver con que hay jueces que, por ejemplo, se declaran incompetentes para alguna acción judicial. Hay también renuencias por parte de altos mandos del Ejército Mexicano para rendir testimonio. Hay también un entorpecimiento en la propia Fiscalía General de la República para acelerar procesos, y justamente por eso, en esa reunión en el Palacio Nacional el 5 de marzo, la exigencia de los padres fue que cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades acredite voluntad política para acelerar el tema y que no siga pasando el tiempo sin que haya resultados, sobre todo cuando hay pues testimonios, indicios de que hubo esta complicidad de la que he hablado. Perfecto, Álvaro, pues muchísimas gracias por esta llamada y por el reportaje que te echaste. La verdad vale la pena, porque definitivamente las familias de los estudiantes de Ayotzinapa no han conseguido todavía paz y mucho menos justicia. Yo creo que esa debe seguir siendo la demanda no solamente de los padres, sino de la sociedad mexicana, y la autoridad tiene el deber, la responsabilidad, la obligación de hacer justicia y que se conozca toda la verdad. Perfecto, pues muchas gracias, Álvaro. Te escuchamos acá más tarde a las 6 de la tarde. Gracias, Álvaro. A la orden. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias. Hacemos una pausa comercial y continuamos aquí en el Mañanews de la Octava.